¿Sabía usted que Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener un submarino? Esto ocurrió ya hace 140 años. Claro que este experimento no duró mucho, de hecho se hundió el día de su debut y desde entonces nada se ha sabido hasta ahora. Es parte de los secretos que esconde el fondo del mar, como también el de un supuesto submarino espía que habría sido hundido por la Armada chilena a mediados de los años 70. La crónica del domingo de los periodistas Mauricio Palma y Davor Joranovic. De repente desapareció. El Thompsons, el Simpsons, el O'Higgins y desde el 13 de diciembre el Carrea conforman la poderosa flota submarinista de Chile. 4 torpederos subacuáticos que hoy son herederos de 2 historias escondidas bajo el agua, la del Flash y la del submarino hundido por la escuadra chilena. Por años, la Armada ocultó un episodio crítico que pudo terminar mal y que hasta hoy creció como un mito en las costas de Valparaíso. El 12 de septiembre de 1976, la escuadra chilena se preparaba para la tradicional Operación Unitas en conjunto con la Armada norteamericana. Lo que parecía un ejercicio pacífico rutinario terminó en emergencia. Uno de los buques chilenos detectó por sonar un aparente submarino desconocido cerca de Molo. Se obtuvo una detección por más de un medio, o sea, un buque obtuvo la detección inicial, después fue confirmado por la otra, posible submarino, es decir, fue detectado por un medio y tenía características metálicas y otros condicionantes que lo califican como posible. Frente a la persistencia de ese contacto, el mando de la época dispuso una reacción con armas, con bombas de profundidad de algún tipo. 110 años antes, en marzo de 1866, estas mismas aguas fueron testigos del feroz bombardeo español en contra de Valparaíso. Un ataque sorpresivo que las autoridades de la época juraron no se repetiría. Por eso convocaron a civiles para que ayuden en el resguardo de la soberanía nacional. El alemán Karl Flash se obsesionó con la idea. Ya había fabricado cañones, ahora se propuso crear un submarino para sorprender a la poderosa escuadra española. Lo más curioso de este submarino, pensando en la tecnología de la época, era que era propulsado por la fuerza humana. Era con pedales, era lo mismo que pedalear en un triciclo. 2 personas lo movían y eso es lo que hacía que el submarino propulsara y avanzara. La mole de fierro, construida por Flash en un patio de Valparaíso, pesaba cerca de 100 toneladas, medía 12,5 metros y tenía capacidad para unas 10 personas. En Chile se hicieron 2, el de Hayerman, que se construyó en Santiago, y que lo trajeron en carreta a Valparaíso y que cuando lo probaron se hundió. Y el de Karl Flash hizo navegó debajo del agua. Y lamentablemente el último día, cuando tenía que hacer una demostración de varias horas de esta capacidad que tenía este submarino resistir debajo del agua, algo falló, no tenemos idea, se fue a pique y se hundió, desapareció para siempre. Ese domingo de 1976, el almirante Merino dispuso un zafarrancho de combate, además del despliegue masivo de maniobras antisubmarinas con reiteradas cargas de profundidad. La tensión se apoderó de los buques chilenos que utilizaron todos sus recursos para intentar la detención del supuesto submarino espía, que a esa hora era seguido paso a paso por los sonares de la escuadra. Puede haber sido un contacto metálico que deben haber una gran cantidad en el fondo de la bahía de Valparaíso y que produjo esta idea de que era un submarino real. Fueron varias personas en un mismo buque y también muchas personas en diversos buques que vieron esto. O sea, es una misma versión que está corroborada por muchos especialistas. Luego de un día difícil, con reiteradas descargas de fuego, los sonares dejaron de detectar al supuesto enemigo y todo volvió a la calma.
y finalmente el contacto que se mantuvo durante un tiempo y que se desplazó y que tuvo una serie de características bien notables, de repente desapareció. No se supo más de él. La prensa de la época reprodujo la versión de la Armada en la cual se argumentan las descargas bajo el rótulo de ejercicios navales, ocultando las reales causas de esta inusitada ofensiva naval a tan solo metros de la costa. Si hubiera sido un submarino, bajo mi punto de vista personal, y hubiera sido dañado, hubieran salido restos náufragos a la superficie. Juan Enrique Benítez no es marino, tampoco pariente de Flash, pero está obsesionado con sacar a flote al que se conoce como el primer submarino de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Hay heroísmo, tragedia, y yo lo tomé como un asunto realmente personal. Me involucré de tal manera que muchas veces llegué a soñar con este señor Carl Flash. Desde el 13 que el Flash y sus 11 ocupantes, 7 alemanes, 2 chilenos y 2 franceses, reposan en una zona de la costa porteña que está acotada, que ha sido diseñada en base a recortes de la época y bitácoras de navegación. Lo vio un buzo, John Wallace, que estaba en la fragata Lender, a la cual nosotros tuvimos acceso a la bitácora de la Lender, donde se señala, en Londres, de que el buzo bajó a 50 metros, vio el submarino enterrado de nariz, le puso una guindaleza a su alrededor y luego trataron de levantarlo con 2 remolcadores y esto se cortaron las cadenas, las cuerdas y nunca más se intentó. La Armada nunca insistió en la búsqueda, por eso ahora fueron los primeros en sumarse a esta expedición que comenzará en diciembre y que pretende ubicar al Flash en un lugar destacado de la historia naval. Nos vamos a encontrar con mucho sedimento, con mucha materialidad, mucho fierro, mucha madera y esperamos tener un grado de éxito a poder identificarlo. Benítez y sus seguidores creen que todavía hay algo. Se aferran en la historia del submarino norteamericano Hanley, hundido en 1864 en agosto del 2000. Ambas historias convergen aquí, frente a Valparaíso y en medio de las aguas del Océano Pacífico. A 200 metros de la costa se encontrarían los restos náufragos del submarino de Flash y varios kilómetros mar adentro estaría aquel objeto contra el que la Armada de Chile se enfrentó hace 30 años. Por primera vez en televisión, la Armada reconoce la detección de un objeto enemigo. Y también por primera vez, uno de los suboficiales de telecomunicaciones que vio cómo los sonares chilenos constataron un posible submarino entrega su versión. Para los tipos que operan los ecosondas, que son profesionales del oído, le llamo yo, porque en realidad se funciona por oído y bueno, y por pantalla, ellos determinan si es una lata, un grupo de pescado, y además las latas no se mueven, punto uno, y las latas tienen una cantidad de promedio entre 50 y 60 metros de largo por 5 metros de ancho, y con tendencia a movimiento y con cierta cantidad de ruidos, que era obvio. Todos los inviernos se hunden unas 3 o 4 latas, pero son latas chicas y no se mueven, no se ponen en movimiento, y tampoco se hace tanto escándalo y se bombardean puras latas. Lo tendríamos todos los días haciendo ejercicio en la costa de la bahía. Hubo eco de submarino, es eco submarino cuando es eco metálico, ¿ya? Y a su vez tenía movimiento. O no fue submarino, o fue otra cosa distinta, o una tercera posibilidad, un submarino de otra nacionalidad, de estos más potentes, con otras capacidades, que pudiera haber estado haciendo alguna operación, vaya a saber uno de qué naturaleza. Lo cierto es que el hecho existió y durante 30 años se mantuvo oculto para que nadie supiera que las férreas fronteras navales fueron vulneradas en las propias narices de sus custodios. La búsqueda del submarino de Flash contará con la ayuda de sofisticados aparatos sonares con el fin de obtener certezas en la detección. Vamos a apoyarnos con tecnología que permite el rastreo del lecho y obtener a través de ese rastreo una imagen. Una vez localizado el punto exacto, los restos náufragos serán evaluados y se decidirá cómo sacarlos hacia la superficie. Para mí en particular existe la posibilidad de que encuentren algún huesito. Y si encontraran algún huesito, yo podría hacer las pruebas de ADN. Son los mitos y las certezas de dos historias que hoy salen a la luz y que por más de un siglo marcaron a fuego las silenciosas bitácoras navales.